Bienvenidos a otro video especial. En este mundo lleno de desafíos y adversidades, la fe puede ser una fuente inagotable de esperanza y fortaleza. En esta recopilación, exploraremos 7 relatos conmovedores de individuos que han experimentado cambios profundos en sus vidas gracias a su fe en algo más grande que ellos mismos. Desde momentos de desesperación hasta momentos de redención, estas historias nos recuerdan el poder transformador de la fe y nos inspiran a encontrar luz en los momentos más oscuros. Así que, prepárense para ser conmovidos y motivados por estas poderosas narrativas de fe y transformación. Comencemos. 1. El milagro de la superación. María era una joven madre soltera que había vivido una vida marcada por la adversidad desde una edad temprana. Creció en un entorno familiar difícil, donde la violencia y el abuso eran moneda corriente. A pesar de las circunstancias desafiantes, María mantuvo una chispa de esperanza en su corazón y una fe inquebrantable en Dios. Después de escapar de una relación abusiva, María se encontró sola, criando a sus 2 hijos pequeños. La lucha por llegar a fin de mes era constante, y las preocupaciones financieras parecían abrumadoras en ocasiones. Sin embargo, María siempre encontraba consuelo en su fe y en las promesas de Dios de que nunca la abandonaría ni la desampararía. Pero la mayor prueba de fe de María llegó cuando recibió un diagnóstico devastador: cáncer de mama en etapa avanzada. La noticia sacudió su mundo y la sumió en un torbellino de miedo y desesperación. ¿Cómo podría enfrentar esta batalla sola, cuidando de sus hijos y luchando contra una enfermedad tan implacable? Sin embargo, en medio de la oscuridad, María encontró una luz de esperanza. Se aferró a su fe más que nunca, buscando fuerza y consuelo en la oración y en las palabras de aliento de su comunidad de fe. Fue en esos momentos de desesperación que experimentó el amor y la presencia sanadora de Dios de una manera tangible. Emociones, tristeza por la noticia, pero también una sensación de alivio. A medida que María comenzó su tratamiento médico, enfrentó cada día con valentía y determinación. A pesar de los efectos secundarios debilitantes y los momentos de duda y miedo, nunca perdió la esperanza. Y entonces ocurrió el milagro. Después de meses de tratamiento, los médicos quedaron asombrados por los resultados de los exámenes de María. El cáncer que una vez amenazó su vida había desaparecido milagrosamente, dejando solo cicatrices para contar la historia de su batalla. La noticia la recibió con asombro y gratitud, no solo por María, sino por quienes habían sido testigos de su lucha y su fe inquebrantable. El milagro de la curación de María no solo fue físico, sino también espiritual y emocional. A través de esta experiencia, encontró un nuevo sentido de propósito y una renovada pasión por la vida. Su testimonio de superación y fe se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que la conocían, recordándoles el poder transformador de la fe en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La historia de María se convirtió en un testimonio viviente del milagro de la salvación y la curación a través de la fe. Su vida, que había sido marcada por la adversidad y el sufrimiento, se transformó en un faro de esperanza y luz para todos los que buscaban consuelo y sanación en Dios. 2. El poder del perdón. Juan era un hombre de éxito en su carrera profesional, pero su vida personal estaba marcada por una profunda herida emocional: la ruptura de la relación con su padre. Desde una edad temprana, Juan y su padre habían tenido una relación tensa y conflictiva, marcada por desacuerdos constantes y un distanciamiento emocional cada vez mayor. Los años de resentimiento acumulado y falta de perdón habían dejado una cicatriz en el corazón de Juan, afectando su salud emocional y su capacidad para relacionarse con los demás. A pesar de su éxito en el ámbito laboral, Juan se sentía vacío por dentro. La ausencia de una relación significativa con su padre lo atormentaba constantemente, y aunque intentaba ignorar el dolor, siempre estaba presente en su mente y en su corazón. La amargura y el resentimiento se convirtieron en compañeros constantes en su vida, impidiéndole experimentar la verdadera paz y plenitud. Todo cambió cuando recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Su padre había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y le quedaba poco tiempo de vida.
Al principio, Juan sintió una mezcla de pensando que finalmente se liberaría del peso de su relación conflictiva. Conforme pasaban los días y se acercaba la despedida, Juan comenzó a reflexionar sobre su relación con su padre. Se dio cuenta de que el resentimiento y la amargura que había llevado durante tantos años solo lo habían mantenido prisionero de su propio sufrimiento. Comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir. Aferrado a esos sentimientos negativos, especialmente cuando su padre estaba enfrentando sus últimos días. Con el corazón lleno de dudas y preguntas, Juan decidió visitar a su padre en el hospital. Lo que comenzó como una conversación incómoda y cargada de tensión, pronto se convirtió en un momento de claridad y sanación. En un acto de valentía y humildad, Juan decidió dejar de lado su orgullo y abrir su corazón a su padre. Le expresó sus sentimientos más profundos, reconociendo el dolor y el sufrimiento que habían experimentado ambos, pero también compartiendo su deseo sincero de reconciliación y perdón. Lo que sucedió a continuación fue un milagro de transformación. En lugar de encontrar resistencia o rechazo, Juan fue recibido con amor y aceptación por parte de su padre. En un momento de profunda conexión y compasión, padre e hijo se abrazaron y dejaron atrás años de resentimiento y amargura. Fue un momento de perdón y sanación que cambiaría la vida de ambos para siempre. Desde ese día en adelante, Juan experimentó una renovada sensación de paz y libertad en su corazón. El perdón que había extendido a su padre no solo había liberado a su padre de cualquier carga, sino que también lo había liberado a él mismo. Se dio cuenta de que el perdón no era solo un regalo que le daba a su padre, sino también un regalo que se daba a sí mismo. La reconciliación con su padre no solo transformó su relación, sino que también transformó su propia vida, permitiéndole experimentar la verdadera libertad y plenitud que solo el perdón puede brindar. 3. La renovación espiritual. Laura era una mujer que parecía tenerlo todo desde el exterior: una exitosa carrera, una familia amorosa y una vida social activa. Sin embargo, por dentro, su corazón estaba lleno de vacío y dolor. Con los años, había experimentado tragedias personales que la habían dejado emocionalmente agotada y espiritualmente quebrantada. La primera tragedia llegó con la repentina pérdida de su madre en un accidente automovilístico cuando ella era adolescente. Aquel evento marcó el comienzo de una espiral descendente en la vida de Laura. La angustia y el dolor que experimentó nunca fueron completamente procesados, lo que resultó en un ciclo de negación y evasión de sus emociones más profundas. Años más tarde, Laura se casó con el hombre de sus sueños, solo para enfrentarse a la devastadora noticia de que su esposo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. La batalla contra la enfermedad consumió sus vidas y dejó a Laura luchando por mantenerse a flote en medio de la incertidumbre y el dolor. Después de la muerte de su esposo, Laura se vio envuelta en un torbellino emocional. El duelo la consumió y se encontró buscando consuelo en todas las direcciones equivocadas. Intentó llenar el vacío con el trabajo, las relaciones y el entretenimiento, pero nada parecía satisfacer su necesidad de paz interior. Fue en su punto más bajo, cuando Laura tocó fondo, que encontró un rayo de esperanza en un lugar inesperado: una pequeña iglesia en su vecindario. Aunque no había sido una persona religiosa en el pasado, algo la llevó a entrar por las puertas de aquella iglesia una tarde de domingo. Lo que encontró dentro fue más que un edificio. Encontró una comunidad de personas que la acogieron con los brazos abiertos, sin juzgarla por su pasado o sus luchas. A través de sus encuentros con aquellos que compartían su fe, Laura comenzó a experimentar un cambio profundo en su interior. Fue a través de las palabras de aliento, la compasión y la fe compartida que Laura comenzó a encontrar consuelo y esperanza. A medida que participaba en servicios de adoración, estudios bíblicos y grupos de apoyo, empezó a experimentar una renovación espiritual que cambiaba su vida. Descubrió que la fe no era solo una cuestión de creencias abstractas, sino una fuente de poder y sanación que podía transformar incluso las partes más oscuras de su ser. A medida que profundizaba en su relación con Dios, Laura comenzó a experimentar un sentido renovado de propósito y significado en su vida. La renovación espiritual que Laura experimentó no fue un proceso rápido o fácil.
requirió valentía para enfrentar sus heridas pasadas, humildad para aceptar la ayuda de los demás y fe para creer que había un futuro mejor por delante. Pero a medida que se sumergía más profundamente en su fe, Laura encontró una paz que trascendía cualquier comprensión humana, una paz que solo podía venir de Dios. Y con esa paz vino una nueva visión de su vida y su propósito en este mundo. La historia de Laura es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, siempre hay esperanza. A través de su experiencia de renovación espiritual, Laura encontró la fuerza para dejar atrás su pasado doloroso y abrazar un futuro lleno de esperanza y significado. Su historia es un testimonio del poder transformador de la fe en Dios y una inspiración para todos aquellos que buscan sanación y renovación en sus propias vidas. 4. El camino de la redención. Carlos era un hombre que una vez tuvo todo: una familia amorosa, una carrera exitosa y amigos leales. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando cayó en las garras de la adicción a las drogas. Lo que comenzó como un experimento ocasional pronto se convirtió en una espiral descendente hacia el abismo de la dependencia y la desesperación. Su adicción lo llevó por un camino de destrucción y pérdida. Perdió su trabajo debido a su incapacidad para mantenerse sobrio. Su matrimonio se desmoronó bajo el peso de sus mentiras y engaños, y su relación con sus hijos se volvió tensa y distante. A pesar de los esfuerzos de su familia y amigos por ayudarlo, Carlos se encontraba atrapado en un ciclo interminable de autodestrucción y negación. Finalmente, tocó fondo. Después de una noche en la que casi perdió la vida debido a una sobredosis, Carlos se dio cuenta de que necesitaba ayuda desesperadamente. A regañadientes, se dirigió a un centro de rehabilitación recomendado por un amigo, sin estar seguro de si algún tipo de tratamiento podría ayudarlo en su situación. Fue en este centro de rehabilitación donde Carlos encontró algo que nunca esperaba: fe. El programa de recuperación estaba arraigado en principios espirituales y ofrecía a los participantes la oportunidad de explorar su relación con un poder superior. Al principio, Carlos estaba escéptico y reticente, pero con el tiempo comenzó a abrir su mente y su corazón a la posibilidad de una vida diferente. A medida que avanzaba en su proceso de recuperación, Carlos encontró consuelo y fortaleza en la comunidad que lo rodeaba. Se conectó con otros que habían caminado por caminos similares y encontraron la redención a través de la fe. En sus conversaciones encontró esperanza y motivación para enfrentar sus propios demonios y luchar por su recuperación. El camino hacia la redención no fue fácil. Carlos enfrentó numerosos obstáculos y recaídas en el camino, pero cada vez que caía, encontraba fuerza en su fe para levantarse de nuevo. A través de la oración, la meditación y el apoyo de otros en su comunidad de recuperación, comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Con el tiempo, Carlos experimentó una transformación completa. No solo logró mantenerse sobrio, sino que también comenzó a reconstruir las relaciones rotas en su vida. Reconoció el daño que había causado y se esforzó por enmendarlo, pidiendo perdón a aquellos a quienes había lastimado y buscando hacer las paces con su pasado. Hoy, Carlos vive una vida completamente diferente a la que alguna vez imaginó. Si bien las cicatrices de su pasado aún están presentes, ha encontrado un nuevo propósito y significado en la vida a través de su fe y su recuperación. Su historia es un testimonio poderoso del poder de la fe para transformar incluso las vidas más rotas y perdidas, y una inspiración para todos aquellos que luchan contra la adicción y buscan la redención. 5. La gracia del segundo oportunidad. Ana era una mujer cuya vida estaba plagada de decisiones lamentables y errores dolorosos. Desde una edad temprana, había luchado con problemas de autoestima y aceptación, lo que la llevó a buscar amor y validación en los lugares equivocados. Su búsqueda de felicidad la llevó por un camino de autodestrucción, donde las malas decisiones y las relaciones tóxicas la llevaron a un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. A pesar de sus mejores intenciones, Ana parecía estar condenada a repetir los mismos errores una y otra vez. A medida que envejecía,
Su desesperación aumentaba y su esperanza de una vida mejor se desvanecía. Había lastimado a tantas personas en el camino, incluidos aquellos que más la amaban, que comenzó a sentirse como si estuviera más allá de la redención. Fue en su momento más oscuro, cuando tocó fondo, que Ana experimentó un giro inesperado en su vida. Mientras deambulaba por las calles, sin rumbo fijo y sin esperanza en el corazón, se encontró con un extraño compasivo que le ofreció una mano amiga en su hora de necesidad. En lugar de juzgarla por su pasado, el extraño le mostró compasión y comprensión, ofreciéndole una luz en medio de su oscuridad. Inspirada por este encuentro fortuito, Ana tomó la decisión de buscar ayuda y comenzar un viaje de transformación personal. Se unió a un programa de reinserción que le brindó la oportunidad de enfrentar su pasado, sanar sus heridas y aprender a tomar decisiones más saludables para su futuro. A través de sesiones de terapia, grupos de apoyo y mentoría, comenzó a desentrañar los patrones destructivos en su vida y a descubrir su propio valor y dignidad como persona. El camino hacia la redención no fue fácil para Ana. Hubo momentos de retroceso y lucha, donde la sombra de su pasado amenazaba con arrastrarla de nuevo a la oscuridad. Sin embargo, con cada obstáculo superado, encontró fuerza en su fe y en el apoyo de aquellos que la rodeaban. Descubrió que incluso en sus momentos más bajos, nunca estaba sola, y que siempre había esperanza de un futuro mejor si estaba dispuesta a trabajar por ello. Con el tiempo, Ana comenzó a experimentar una transformación profunda en su vida. Aprendió a perdonarse a sí misma por sus errores pasados y a abrazar la gracia de una segunda oportunidad. En lugar de dejarse definir por su pasado, comenzó a mirar hacia adelante con esperanza y determinación, sabiendo que su futuro estaba lleno de posibilidades y potencial. Hoy, Ana vive una vida completamente diferente a la que alguna vez imaginó. Si bien su pasado sigue siendo parte de su historia, ya no la define. Ha encontrado la fuerza para dejar atrás sus viejas formas y abrazar una nueva forma de vivir, llena de propósito, significado y amor. Su historia es un testimonio inspirador de la gracia redentora de una segunda oportunidad y un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Historia 6. El poder de la esperanza. Diego había luchado en silencio contra la depresión y la ansiedad durante años. Desde una edad temprana, se había sentido abrumado por una sensación constante de tristeza y desesperación, incapaz de encontrar alegría o significado en su vida. A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultar su sufrimiento, su lucha interna se había convertido en una carga demasiado pesada para soportar. A lo largo de los años, Diego había intentado numerosos enfoques para aliviar su dolor: terapia, medicación, autoayuda, pero nada parecía funcionar a largo plazo. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de altibajos emocionales, donde cada día era una batalla para levantarse de la cama y enfrentar el mundo exterior. La esperanza de una vida mejor se desvanecía rápidamente, dejándolo en un estado de desesperanza y desesperación. Fue en uno de los momentos más oscuros de su vida cuando un rayo de esperanza penetró en su oscuridad. Durante una conversación casual con un amigo de toda la vida, Diego compartió su lucha interna, esperando encontrar algo de consuelo en la comprensión de otro ser humano. Lo que recibió a cambio fue algo mucho más poderoso: la historia de superación de su amigo. Su amigo le contó sobre sus propias batallas con la depresión y cómo había encontrado un camino hacia la recuperación a través de la terapia y el apoyo de sus seres queridos. Habló de las luchas y los desafíos que enfrentó en el camino, pero también de la esperanza y la fortaleza que encontró en su viaje hacia la curación. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Diego, despertando una chispa de esperanza en su propia oscuridad. Inspirado por el coraje y la determinación de su amigo, Diego tomó la decisión de buscar ayuda profesional para enfrentar sus propios demonios internos. Se embarcó en un viaje de autoexploración y sanación, comprometiéndose a enfrentar las raíces profundas de su dolor y encontrar una manera de seguir adelante. A través de la terapia, aprendió a identificar y desafiar sus pensamientos negativos, reemplazándolos con pensamientos más positivos y constructivos. Pero el viaje de Diego hacia la recuperación no fue fácil. Hubo días oscuros y desafiantes
en los que se sintió tentado a rendirse, pero cada vez que lo hacía, recordaba las palabras de su amigo y encontraba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, comenzó a experimentar una transformación profunda en su vida. Aprendió a perdonarse a sí mismo por sus luchas pasadas y a abrazar la esperanza de un futuro mejor. Hoy, Diego vive una vida que nunca antes había imaginado posible. Si bien sabe que su viaje hacia la curación nunca estará completo, ha encontrado un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. Su historia es un testimonio del poder transformador de la esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. 7. El viaje de autodescubrimiento. María era una mujer que aparentemente lo tenía todo: una carrera exitosa, una vida social activa y una familia amorosa. Sin embargo, a pesar de sus logros externos, siempre había sentido un vacío en su interior. Había momentos en los que se encontraba preguntándose si realmente estaba viviendo la vida que deseaba o si estaba siguiendo el camino que otros esperaban de ella. Este sentimiento de desconexión la llevó a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Comenzó a cuestionarse sus creencias, sus deseos y sus sueños más profundos. Se sumergió en libros, talleres y conversaciones profundas consigo misma para entender quién era realmente y qué quería de la vida. Durante este viaje, María se enfrentó a sus miedos y dudas más profundos. Tuvo que dejar de lado las expectativas de los demás y aprender a escuchar su voz interior. A veces, esto significaba tomar decisiones difíciles y alejarse de las personas o situaciones que no estaban alineadas con su verdadera identidad. Poco a poco, María comenzó a descubrir partes de sí misma que había ignorado o reprimido durante años. Aceptó sus pasiones, sus debilidades y sus sueños más profundos con amor y compasión. Se permitió ser vulnerable y auténtica, incluso cuando eso significaba enfrentarse a la incomodidad y la incertidumbre. A medida que María se sumergía más profundamente en su viaje de autodescubrimiento, comenzó a experimentar una sensación renovada de paz y plenitud. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encontraba en el éxito externo o la aprobación de los demás, sino en la conexión consigo misma y con lo que realmente la hacía sentir viva. Hoy, María vive una vida que se siente auténtica y significativa para ella. Ha aprendido a abrazar todas las partes de sí misma, incluso las que antes consideraba defectos. Su viaje de autodescubrimiento no solo le ha permitido encontrarse a sí misma, sino también vivir una vida que está alineada con sus valores más profundos y su verdadera esencia.